Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Leonardo Estrada, soy terapeuta ocupacional chileno, licenciado en Ciencias de la Ocupación y diplomado en el modelo de ocupación humana. Ante todo, quiero agradecer la oportunidad de poder acompañarlos, aunque sea a la distancia, en estas bonitas iniciativas en Perú. Mis respetuosos saludos para todos los y las colegas de allá. Y quiero agradecer también la oportunidad de presentar esta experiencia que he llamado Facilitación de la Narrativa Ocupacional de una persona sin diagnóstico. Eh, Inicialmente voy a hablar de un caso muy especial para mí, eh, caso, del acompañamiento de una persona, que es muy significativa para mí, porque a través de ella, y este es uno de los elementos que más me gusta de esta presentación, pasaron muchas cosas conmigo como terapeuta ocupacional. Hay algunos elementos que vamos a ir recorriendo en esta presentación, principalmente con reflexiones acerca de cómo fue variando mi práctica profesional en la medida que me acercaba más al modelo de ocupación humana. Les voy a hablar de Jimena, el acompañamiento terapéutico que realizamos con ella, los motivos por los cuales consulta, y que de hecho no tienen que ver con ningún diagnóstico particular. Aquí en Chile, la formación del terapeuta ocupacional y de muchos profesionales de la salud está ligada a el abordaje de un diagnóstico de salud, tanto mental como física. Y con este acompañamiento terapéutico, acompañamiento de este proceso, yo pude aprender a desarrollar acciones terapéuticas desde el modelo de ocupación humana que no están necesariamente relacionadas con un diagnóstico. A través de este proceso pude hacer muchos actos reflexivos con respecto no solo a cómo abordamos los terapeutas ocupacionales las problemáticas e inquietudes ocupacionales de las personas, sino también cómo nosotros nos pensamos a nosotros mismos como terapeutas ocupacionales. Eh, Vamos a hacer algunas reflexiones, las quiero invitar a hacer algunas reflexiones más allá de este acompañamiento terapéutico, y me gustaría también que en algún minuto pudiesen tomar estos temas y abrirlos como un debate entre ustedes, que es la invitación final. Eh, ¿Qué tanto más allá podemos ir con el modelo de ocupación humana? ¿Qué tanto podemos romper con los actuales sistemas? ¿Y qué tanto más podemos innovar? ¿Cuántas veces tenemos locuras en la cabeza y que no las llevamos más allá y que resultan súper fundamentadas desde el modelo de ocupación humana? Entonces vamos a recorrer este acompañamiento terapéutico y desde ahí vamos a ir haciendo algunos análisis y algunas reflexiones. Primero que todo, entonces les quiero hablar de Jimena. Jimena tiene, bueno, consulta derivada por su psicóloga, tratante, y hay un aspecto importante, directamente derivada a terapia ocupacional desde el modelo de ocupación humana. ¿Ya? Ella tiene 41 años, está casada hace 4. De profesión ella es ingeniero comercial, carrera altamente demandante, carrera muy competitiva también, actualmente en Chile, relacionada principalmente con aspectos económicos, potencia, desarrollo de emprendimiento, negocio o potenciar, está también orientada a potenciar los objetivos, los logros económicos en el fondo, de recursos, mucho manejo de recursos. La ingeniera comercial, en este caso Jimena, de por sí ella ya es exitosa, fue exitosa desde pequeña, desde el colegio, desde la enseñanza básica, del periodo escolar. Ella fue muy exitosa, alumna sobre el 6.5, que aquí es prácticamente una nota de excelencia. Eh, y luego también en la universidad ella se destaca inmediatamente eh, por su buen desempeño. Ella explica también que este comportamiento, que es muy competitivo, ella se define como alguien que está orientada al objetivo, valora mucho la competitividad y ser la mejor. Ella lo explica también porque está muy asociado a la cultura familiar, una familia solo compuesta por mujeres, en donde las mujeres deben de alguna forma ser siempre las mejores porque
en esta cultura, o al menos eso es lo que inculca la mamá, las mujeres están en desventaja, por tanto deben siempre ser las mejores para no ser pasadas a llevar. Entonces, esta internalización de la cultura familiar genera desde los aspectos volitivos una alta valorización de la competitividad, de ser efectivamente la mejor. Ya ella comienza su carrera universitaria con alto éxito, pero hay un hecho que ella la marca mucho cuando entra a la universidad. Primer día de clases ella entra y ve un aviso de trabajo relacionado con marketing y recursos humanos. Marketing, que tiene que ver con el área más de la ingeniería comercial, el área más de venta, de promoción de productos. Y ella decide en ese minuto trabajar en eso. Esa iba a ser el área donde ella iba a trabajar. Sus primeras elecciones laborales, sin embargo, no fueron relacionadas con eso. A pesar que durante toda su carrera ella se orientó a trabajar y a estudiar y a formarse en esos aspectos, tomando cursos paralelos, lo primero que ella escoge, porque dice ella que era lo que había, lo primero que le ofrecen, es un trabajo relacionado con manejo de recursos dentro de telecomunicaciones. En ese aspecto ella mantiene este hábito de desempeño, este hábito de estilo, esta forma de generar una ocupación que está marcada por la competitividad, está marcada por ser la mejor siempre. Y esto en un ambiente que ya era competitivo resultó en un alto nivel de estrés. Ella vivía en este contexto. Y en este contexto, como vamos a ver más adelante, estaba todo bien en su vida. Su identidad ocupacional, cómo ella se visualizaba a sí misma, cómo ella visualizaba cómo debía ser en su vida, laboralmente y personalmente hablando, cuadraba mucho con este contexto altamente competitivo y con un alto nivel de estrés. Ella estaba feliz hasta que conoce a su actual marido. Y con su actual marido se genera un nuevo evento altamente importante en su vida. El marido gana una beca para irse a Australia a estudiar al extranjero durante 2 años. Ella, Jimena, decide acompañar a su marido y renuncia a su trabajo. Renuncia también con este dejo de descanso por el alto nivel de estrés y competitividad que había en el contexto, y se va al extranjero, y en el extranjero vive múltiples experiencias relacionadas con abordar otros aspectos de sus competencias que tenían que ver también con el manejo de recursos humanos, con la entrega en el ámbito social, trabaja de voluntaria, organizando voluntariados en un hospital en Australia. También comienza a entrenar más su inglés, que era algo que para ella estaba que no lo había desarrollado. Y comienza a vivir un estilo de vida completamente distinto. Este cambio de ciudad, de país, de cultura, para ella significa una transformación completa que nace de este cambio de entorno. Ella logra explorar nuevos aspectos de su competencia ocupacional. Y esto resulta en un cambio nuevamente de su identidad ocupacional. Comienza a replantearse nuevas cosas y vuelve con valores distintos. Vuelve con estos valores relacionados con la importancia de estar bien, con la importancia de ser integral, con la importancia de estar plena con lo que ella quiere. Vuelve, según sus palabras, más consciente, pero sabiendo que no puede volver al mismo contexto anterior. Entonces ella llega a la consulta de terapia ocupacional con 3 frases que a mí me parecen relevantes. Ella vuelve más consciente, pero sin rumbo, diciendo que no sabe qué hacer con su vida, que se siente inútil y siente que se está marchitando. En ese contexto, la psicóloga decide derivar la terapia ocupacional para apoyo en la orientación. En ese minuto, la psicóloga lo visualizó como algo más bien vocacional. Por tanto, las primeras acciones que realizamos con Jimena fue
acompañarla a narrarse su propia historia para ir viendo cuáles son los elementos de relevancia en la construcción de su identidad ocupacional y de su competencia ocupacional. Consideramos que lo más adecuado era aplicar la entrevista histórica al desempeño ocupacional, el OPI2. Lo que les estoy mostrando ahora es una entrevista histórica al desempeño ocupacional graficada al minuto del inicio del acompañamiento terapéutico. Como ustedes pueden ver, proyectado hacia atrás, la línea azul representa cómo Jimena visualiza su adaptación ocupacional, cómo visualiza su participación ocupacional, su desempeño a la larga, previo al viaje. ¿De acuerdo? Con una identidad ocupacional que permite y hasta facilita su participación, su desempeño, y una escala de competencia ocupacional que resulta ser muy coherente con esta identidad ocupacional. Ya a la larga estamos hablando de una persona que estaba tranquila en la vida, a pesar de que su contexto, como ustedes pueden ver, no era el más adecuado para lograr un bienestar con su propio desempeño, y el mío reconoce alta competitividad, poco descanso, mucho estrés, un ambiente laboral un ambiente laboral muy adverso, muy pocas instancias de tiempo libre o para desarrollar otros roles de importancia en su vida, ¿ya? Y luego del viaje, cuando ella vuelve, su desempeño convencional cambia radicalmente. ¿Qué cosa podemos encontrar? Su motivación, su sentido de eficacia baja. Podríamos decir que esta identidad ocupacional baja radicalmente, esta causalidad personal baja radicalmente porque posterior al viaje hay una exploración y un descubrimiento de nuevos aspectos valóricos que configuran la búsqueda de un nuevo estilo de vida que no es coherente con su ambiente y sus contextos actuales. Resulta entonces en una persona que ha estado todo el tiempo orientada desde pequeña al ser productiva, al ser competitiva, y después tiene un sistema nuevo valórico, una motivación que no cuadra en este estilo de vida. Y ahí viene la crisis ocupacional. ¿Ok? Bien, entonces, ¿qué otras cosas realizamos ya una vez que ya teníamos esto bastante visualizado? Hicimos intervenciones ocupacionales. Bueno, la sola aplicación de la OPI2 resulta ser una intervención. Ella inmediatamente comienza a identificar por qué ella no está tan contenta con su propio desempeño, y comenzamos luego una facilitación de la exploración de estos otros aspectos y cómo estos podían caber dentro de su rutina, dentro de esta nueva construcción de un estilo de vida nuevo, ¿ya? También hay asesoría ocupacional y educación participativa en el modelo de ocupación humana. Y esto resulta en el fondo en la construcción de esta problemática que está a este lado. En el fondo estamos hablando, y disculpe si no miro frente a la cámara, que aquí tengo mis apuntes. Anterior al viaje hay una situación de adaptación ocupacional que resulta ser satisfactoria. Ya hay valores familiares de independencia, de productividad y de éxito, de ser la mejor, que es consecuente con sus habilidades y con su estilo de vida, y también con su contexto, ¿verdad? Luego este cambio de ambiente físico, social y cultural, producto del viaje, genera una exploración de nuevas opciones de participación, de actividades de interés, de nuevos aspectos valóricos que no estaban descubiertos o que emergieron nuevamente, porque el contexto así lo permitió. Luego esto genera un cambio en su estructura valórica aprendida. Ahora lo importante es estar consciente y estar bien, pero no sé a dónde ir, porque en el fondo vuelvo, tengo que trabajar, y solo sé trabajar de esta forma, que ya no es coherente con lo que yo siento y pienso acerca de lo que yo quiero hacer. Ya se genera entonces esta incompatibilidad entre la identidad ocupacional, la competencia ocupacional y en el ambiente. Entonces, esto lo abordamos, por tanto, solamente primero desde el plan laboral, ¿ya? Hablamos de cómo
esta identidad ocupacional emergente debiese complementarse con el diseño de un trabajo actual. Empezamos a trabajar valga la redundancia, en su trabajo. Primero íbamos a decidir, vamos a hacer un perfil dependiente o independiente, vas a volver a trabajar en lo de antes, tal vez en otro contexto, o vamos a emprender algo nuevo. Y resulta de que emerge esta idea del emprendimiento que retoma las primeras tendencias de la universidad, aspecto que también aparece producto de la aplicación del OPI2. Y luego aparece una intervención en el impacto ambiental. Jimena empieza a negociar con su ambiente laboral, y con negociar me refiero a tomar contextos ideales para ella desde sus nuevos aspectos valóricos y construir ciertas condiciones. O sea, va negociando con su ambiente laboral concordancias valóricas, ¿ya? Que es en el fondo la oportunidad que le genera el ser emprendedor. Ella va a diseñar, ella en el fondo escoge la forma en que va a organizar su oficina, sus tiempos de trabajo, genera sus propios objetivos, respetando su naturaleza, pero siendo coherente con el ser más consciente, ¿ya? Entonces, ahora vamos a meter un tercer elemento posterior a la intervención, a este diseño, a este acompañamiento, que incluye una serie de detalles que no tiene mucho caso hablar, y metemos un tercer elemento ahora en este gráfico, que es la línea verde, que es la que se genera posterior a la intervención. Y volvemos a elementos mucho más relacionados, o sea, que expresan mucha más coherencia entre la identidad, el contexto y la competencia ocupacional, ¿ya? Que hay algunos elementos que son muy similares al previo al viaje, ¿de acuerdo? Elementos que incluso cambian, pero que no necesariamente van a representar un descenso en el desempeño ocupacional. Ustedes pueden observar, por ejemplo, que ahora Jimena ya no trabaja tanto en función a las metas, ¿ok? Que sus estándares de desenvolvimiento personales también vuelven a lo que ella como espera, en el fondo, y que su tiempo ya no está, dice, que ya no está tan orientado para cumplir responsabilidades, sino que también está orientado a cumplir con tiempo libre, con aspectos que identifica como ocio, como perder el tiempo, aspectos que ella ahora valora. ¿Qué otras cosas cambiaron radicalmente en comparación a la situación de su desempeño ocupacional previo al viaje? Incluso las formas ocupacionales de diversión cobran alta relevancia ahora, ¿ya? Y el grupo social de diversión también logramos reactivar a su círculo de amigas, y ella comenzó a integrar en la rutina esto de juntarse con las amigas al pisco sour una vez a la semana. Pero como se pueden dar cuenta, tenemos previo al viaje satisfacción y coherencia. Aparece este viaje, esta exploración de nuevos aspectos valóricos, y hay una alta insatisfacción y un impacto en la adaptación ocupacional. Y luego de la intervención no logramos, nunca lo quisimos, que Jimena volviera a su trabajo anterior, pero sí logramos el mismo nivel de coherencia. Y esto sin que se vea justificado por un diagnóstico, sino solo por los cambios de vida normales que ustedes y que yo podríamos también sufrir. Aunque no sé si sufrir sea la palabra indicada, pero eso. Entonces, ¿qué reflexiones me empiezan a nacer de esto, de este bonito acompañamiento? Primero, llama mi atención la vía de derivación. La persona que deriva es una psicóloga que conoce superficialmente el modelo de ocupación humana y que conoce el trabajo del terapeuta ocupacional, ¿ya? Entonces, en este trabajo en equipo, yo empiezo ya a pensar qué estrategias del modelo de ocupación humana estamos usando, qué acciones de educación con grupos sociales, más allá de mostrar estudios de caso,
estamos realizando con nuestros colegas que no son terapeutas ocupacionales para que las personas que reciban nuestros servicios sean orientadas de mejor manera? ¿Cómo promovemos la terapia ocupacional? ¿Cómo promovemos el modelo de ocupación humana? ¿Qué estrategias necesitarán en Perú? ¿Qué estrategias necesitamos aquí en Chile? Para mostrar la acción del terapeuta ocupacional, para volverlo distintivo, para volverlo especialista en la ocupación, en el hacer. Y que resulte esto en mayores derivaciones. Porque en este caso, la derivación fue específica. Esta persona necesita trabajar en su volición, en el rol laboral. Y eso no lo dije yo, lo dijo la psicóloga. Entonces eso creo que es muy importante. Además, sobre el motivo de consulta, yo me planteaba esa pregunta. ¿Cuál es el sujeto de atención de la terapia ocupacional? ¿Cuál es la visión de nuestra acción? ¿Cómo sabemos quién necesita nuestros servicios? Al menos aquí en Chile, y esto que queda entre nosotros, porque es una reflexión muy personal, de la cual me hago cargo, estamos formados para atender discapacidad. Estamos formados para trabajar con personas en situación de discapacidad. Nadie nos habla de trabajar con personas con inquietudes ocupacionales. Nadie nos habla, por ejemplo, de que hay campos no explorados en Chile. Nadie nos habla, por ejemplo, de cómo intervenir en grupos de trabajo y favorecer los ambientes y la motivación para lograr mayor productividad y satisfacción con el rol laboral. Nadie nos habla de que podría haber una exquisita relación entre el modelo de ocupación humana y el coach. Entonces yo estoy muy seguro que si uno abre esta visión del sujeto de atención, empiezan a emerger estas ideas nuevas. Esto que se pregunta, le dicen Chile y se las hago a ustedes también. ¿Cuántas ideas locas han tenido que no han prosperado porque ustedes no les han dado el suficiente vuelo? Y si ahora toman esa idea loca y le aplican el modelo de ocupación humana, están tomando una idea innovadora y le están dando un fundamento metodológico. ¿Qué más fuerte que eso? Les hablaba del coach. No solamente del coach, está toda esta tendencia a la psicología transpersonal, de la autodeterminación, el mindfulness, el wellness. ¿Cómo el modelo de ocupación humana, por trabajar con el hacer de la persona, puede evolucionar y acompañar estas nuevas tendencias, siendo motor de innovación? Otra reflexión que me llega a la cabeza son acerca de los principios de intervención. Creo que esta es mi reflexión más linda, humildemente hablando. Yo solo logré entender el cómo se trabaja centrado en la persona a través del modelo de ocupación humana. Solo fue a través del modelo de ocupación humana que yo logré integrar una transición paradigmática. Algo que se viene generando en Chile o en Latinoamérica hace mucho tiempo, que son los modelos centrados en la persona. Pero fue a mí el modelo de ocupación humana el que me permitió efectivamente, quien me dio herramientas, quien guió mi razonamiento terapéutico y lo centró en la persona. Y fue muy desafiante porque en el fondo yo antes trabajaba con el diagnóstico. Si trabajaba en un centro de integración escolar, bueno, yo trabajo con autismo. Trabajaba en un centro comunitario de rehabilitación física. No, yo trabajo en accidentes cerebrovasculares, amputación. Trabajaba con diagnósticos en el fondo. Y el sistema me reforzaba eso. Pero fue solamente a través del conocimiento que fue adquiriendo primero en la práctica y luego en la formación, o sea, en mi trabajo. Yo trabajo en un centro que usa el modelo de ocupación humana y no estaba formado cuando llegué al centro. Y fue acercándome al modelo de ocupación humana. Luego conocí a Carmen Gloria y luego me fui ya formando debidamente en el modelo de ocupación humana, y este cambio que todavía estoy procesando, en el cual todavía estoy y creo que en el que siempre voy a estar, de transición paradigmática, me hizo entender mucho más la orientación general, contextual a nivel mundial.
o local de la transición en la forma que tenemos de pensar el mundo. Y el rol que el terapeuta ocupacional puede tener en eso, perdón. ¿Qué otras reflexiones me vienen? Voy a acelerarme un poco, porque estoy un poco pasado de tiempo por lo que estoy viendo. Me sigo preguntando cómo el terapeuta ocupacional puede ir abriendo campos laborales. ¿Cuáles son mis acciones de la terapia ocupacional? ¿Cuál es el rol del terapeuta ocupacional? ¿Cuáles son los modelos de ocupación humana? Perdón, dije una lecera, es que me apuré. ¿Cuáles son las acciones de terapia ocupacional? ¿Cuál es el rol de terapia ocupacional? ¿Cuál es el rol del modelo de ocupación? ¿Cuál es el rol del terapeuta ocupacional que trabaja en el modelo de ocupación humana? En esta transición paradigmática, en esta nueva forma de entender y acompañar los procesos terapéuticos fuera del diagnóstico. ¿Cómo entendemos los sujetos de atención? Bueno, mi respuesta son personas con inquietudes ocupacionales, a la base. Personas que observan o sienten, piensan su hacer y no les satisface. Esa sola visión abre un mundo de posibilidades para los terapeutas ocupacionales. ¿Ya? Seguir reflexionando. ¿Cómo aprendí a ser terapeuta ocupacional? ¿Hasta cuánto tiempo me enfoqué en la patología y la discapacidad? ¿Y cuándo aprendí, gracias al modelo de ocupación humana, a tener una mirada ocupacional que está centrada en la persona? Bueno, y como les decía anteriormente, ¿cuál es el sujeto que es beneficiario de la terapia ocupacional? ¿Está relacionado con el diagnóstico de la discapacidad? ¿O puedo aportar en mis equipos de trabajo esta transición paradigmática y reconocer al terapeuta ocupacional como alguien que favorece el bienestar en el hacer y a través del hacer? ¿Ya? En donde la persona y los colectivos son los protagonistas y el terapeuta ocupacional es solo un facilitador. Porque todos estos cambios que se marcaron tan bien en las gráficas de la evaluación, de la entrevista, histórica del desempeño ocupacional, honestamente, no requirieron grandes intervenciones. Fue apoyar a una persona a poner el ojo donde tal vez podía ser útil. Pero así que yo haya hecho una intervención maravillosa, no. Aplicamos en los vivos. Lo conversamos, lo procesamos. Fue ella la que hizo el cambio. Fue ella la que generó las ideas. Yo aporté algunas, sí, pero fue ella, la gente de su propio cambio. Y creo que eso es fundamental. Bueno, y eso, me pasé un poco, lo siento. Hay alguna referencia aquí que me gustaría dejarles para que pudiesen explorar un poco más con respecto a algunos temas relacionados con la intervención directamente. Mi mensaje final es el siguiente. Esto apenas comienza. Apenas comienza. El modelo de ocupación humana va a estar en constante actualización. Porque es un modelo que te permite acompañar los cambios y transiciones paradigmáticas. Es un modelo que te permite entender el hacer de una persona y eso nunca va a quedar desactualizado. Es un modelo que permite acompañar otros modelos emergentes. Pero sobre todo, el modelo de ocupación humana es un muy bonito modelo. Porque no solo genera cambios en el sujeto de atención, sino también genera cambios en los propios terapeutas ocupacionales. Bien, muchas gracias por la oportunidad. Les deseo lo mejor, que estén bien. Mi correo es leonardo.estrada@gmail.com. Podemos conversar cuando quieran. Un abrazo, muchas gracias.